El dólar, la moneda que mueve el mundo. Todos somos felices teniendo uno de estos billetes en nuestras manos. Pero su historia para llegar a ser la más grande de todas las monedas en el mundo, está cubierta de algunos sucesos. Sucesos no siempre justos con la economía de otros. Sucesos que la convirtieron en la moneda de monedas. Es 1830 cuando todo inicia con la conquista de varias familias americanas a los territorios occidentales. Para entonces el gobierno toma la decisión de darle la oportunidad a los bancos privados de distribuir sus propios dólares y lo único que causa es confusión en sus habitantes. Aún así, la falsificación o creación de dólares está a la orden del día. No fue hasta 1863 cuando Lincoln, actual presidente de la época, decidió estandarizar y crear un solo tipo de dólar. Y para unos años después las primeras versiones del papel verde que conocemos hoy en día se esparció por todo el territorio estadounidense, bajo un solo productor de el Estado Federal. Es así como a mediados finales del siglo XIX, el dólar empieza a circular, pero bajo cierta margen que los mismos billetes nombran, el oro. El gobierno decide que los dólares creados serán respaldados bajo las reservas de oro que cuenta la nación. Es de esperarse que de ser así, la cantidad de dólares en circulación no podía exceder a la cantidad de oro reservado. Con una moneda con la que el gobierno no tendría la oportunidad de imprimir en exceso, y con los sectores de la nación en crecimiento, los Estados Unidos se convierte en una de las mayores economías del mundo a inicios del siglo XX. Pero como es de esperarse, el control impuesto en la impresión de dólares al parecer no perduró. El gobierno imprimió tantos dólares sin saber si las reservas de oro coincidían con la cantidad de billetes en circulación. Todo este mal manejo obtuvo una conclusión en 1929. El movimiento exagerado de dólares por la nación solo causa que la bolsa de valores y en consecuencia el dólar se desplome, dando inicio a la Gran Depresión. Miles de estadounidenses se dirigieron a los bancos a cambiar sus billetes por oro, pero como era de esperarse, mucho de ese oro no existía. Los bancos cerraron y la nación se dirigió a un declive económico. En 1933, el Estado obtiene algo de esperanza cuando los sectores agrícolas y manufactureros son reactivados bajo el mandato de Franklin Roosevelt, y el problema del dólar empieza a mejorar de a poco. Pero al tiempo que la nación se recupera, en Europa el partido nazi emprende su crecimiento en el gobierno alemán, lo que conllevaría a la Segunda Guerra Mundial. En 1945, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, se crean las Naciones Unidas, y tras ello la creación de un tratado con el nombre de la misma ciudad costera estadounidense donde se firmó, el Tratado Bretton Woods. Fueron 44 países los que firmaron, principalmente los más grandes del mundo libre. Claro que no todos estuvieron de acuerdo, pues el tratado afirmaba que el dólar sería la moneda que de cambio internacional, convirtiéndola en superior a todas las demás del mundo. Pero tal cual como en el pasado, su respaldo sería el oro. Una onza de oro equivaldría a $35 y los Estados Unidos se comprometieron a cumplir con ello, mientras otras monedas serían respaldadas con el dólar. Aquí es donde inician las injusticias, y es que sea verdad o no, sea a propósito o no, muchos países tuvieron que aceptar las reglas impuestas, pues varios de ellos debían dinero a los Estados Unidos después de que éste estuviera financiando la reconstrucción de lo que dejó la guerra. Puede que haya sido una estrategia o no, llegar y aprovecharse del poder caído al que habían llegado varios países europeos. Y en lo que respecta a sus monedas, muchas habían caído o desaparecido. Al final de cuentas, Europa entró en deuda y para salir de sus problemas, aceptaron las condiciones. Y para empezar con la promoción de este poder que ahora gozaban los americanos, empezó el Plan Marshall, un plan destinado a la financiación para la reparación de Europa por parte de los Estados Unidos, bajo la única moneda con el derecho de hacer esto, el dólar. Por otro lado, era obvio el problema que podría ocasionar este giro en el mundo, pues solo los Estados Unidos tienen el poder de la impresión de los dólares, de tal manera que le daba posibilidades que el resto de países no tienen ante su déficit. Y es que a nivel mundial un país financia su déficit con su moneda, al igual que cualquier otro país.
Pero cuando ese dinero se acaba, no tienen otro remedio que financiarlo con dólares o con oro u otra manera. Pero cuando ese recurso se acabe, no tiene de otra que reducir su déficit y no dejar caer su economía. Algo que los Estados Unidos no tiene que sufrir, pues en caso de que sus dólares se acabaran para la financiación de su déficit, solo es cuestión de imprimir más dólares, obviamente teniendo en cuenta las reservas de oro con las que éste cuente. Pero como era de esperarse, esa gran reserva de oro, llena de mentiras, no duraría por mucho tiempo. Durante los años siguientes, los Estados Unidos creció esporádicamente. Su inversión en extranjero era la más grande en el mundo, y su inversión en la guerra de Vietnam era símbolo de eso. Pronto alguien de los perjudicados no estaría de acuerdo con lo anteriormente pactado. En 1965, el presidente de Francia de aquel entonces, Charles de Gaulle, se pronunció diciendo que era injusto que ellos manejaran la moneda única. Eso lleva a los americanos a endeudarse y a hacerlo gratuitamente con respecto al extranjero. Porque aquellos que les deben dinero les pagan en dólares y no con oro, de tal que sí tiene un valor real. El oro se puede transferir a otros sin riesgos y sin sacrificios. Esta declaración deja en claro la posición en la que estaba. Declaró que retiraría todas sus reservas de oro, que por consiguiente debían estar resguardadas en suelo americano, creando un revuelo político a nivel mundial. Desafortunadamente la historia se volvió a repetir. Los Estados Unidos habían impreso tantos dólares, que de todos los billetes circulando en el mundo, solo gozaban con el 20% en reservas de oro, causando un pánico de que otras naciones desconfiaran de la economía americana, y retiraran todas sus reservas de oro a la vez, reservas que le eran imposibles responder. Para los años posteriores, la economía de los Estados Unidos incrementó su volumen al igual que la de otras naciones, y la demanda de dólares no podía controlarse. Así que en 1971, el gobierno de los Estados Unidos tomó una importante decisión. El presidente de aquel entonces, Nixon, expresó lo siguiente: Estados Unidos tiene hoy la mejor oportunidad de este siglo para alcanzar dos grandes ideales: disfrutar de la paz y crear una nueva era de prosperidad sin guerras. He dado órdenes al secretario Connally para que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar al oro u otro activo que tengamos en la reserva. Como consecuencia de esta decisión, tendremos una moneda más estable. Es posible que con esta acción no ganemos muchos amigos en los mercados internacionales. Y así fue. La noticia conmocionó a todos los mercados y naciones del mundo, pues todo este tiempo habían vivido con una moneda estable como el dólar. Este sería el fin de los cambios de la moneda. Ahora el dólar era fluctuante y cambiaría cada mañana, hasta el día de hoy. Ahora la cosa era más difícil de tragar. El cambio que hizo Nixon le dio a los Estados Unidos más facilidades para su economía. No solo se salvaría de problemas internacionales por su descabellada manera de imprimir dólares en exceso, sino que también ahora tenía la libertad de producir dólares en cantidad con respecto a la demanda en el mercado internacional, y con ello es de esperarse que haya aprovechado esto para enriquecerse de más, pues ahora el dólar no era más que un papel sin respaldo de nada. Ya no era oro, ni joyas, ni recursos, solo papel, mientras que los demás países del mundo no podían producir sus monedas en cantidad, pues aquellas sí tienen un respaldo que la limita, los dólares. Pero la fluctuación del dólar no es manejada por el gobierno, más bien es supervisada por este, pues los encargados de manejar el dólar siempre han sido nada más y menos que la Reserva Federal, creada varias décadas atrás junto con la moneda oficial. Ahora tenía más posibilidades ante el manejo del dólar. Pasaría de manejar las reservas de oro a manejar cuánto sube o baja y cuántos producirán. Y es que la Reserva Federal siempre ha sido un ente privado, teóricamente libre, aunque en la práctica es beneficiaria de los movimientos del gobierno de los Estados Unidos. ¿Pero por qué es privada? Pues en 1913, después de que Abraham Lincoln reorganiza el sistema de dólares, decide abrir la Reserva Federal, pero esta sería manejada, nada más y menos, que por 13 de los principales bancos privados,
que producieron sus propios dólares en aquella época. Estos habían sobrevivido y habían tenido el control del dinero en el país, y hace tiempo que tenían el control del dinero en el mundo. Haya sido planeado o no, desde 1976, las cosas han seguido de la misma manera, con uno que otro acuerdo que ha controlado la devaluación y el costo del dólar, pues como era de esperarse con la fluctuación, trajo grandes retos de controlar la inflación del dólar, buscando la manera de equilibrarla para todo el mundo. Ahora bien, otro suceso anexo, que demuestra ya sea las uniones entre naciones o simple contemplación de poder. En 1945, el presidente Roosevelt y el rey Abdulaziz de Arabia Saudita se reunieron en el Canal de Suez, en donde se decretó un acuerdo donde los Estados Unidos protegerían la península arábiga, con la condición de que se le diera acceso al petróleo saudí, dejando claro que a partir de entonces, el costo del petróleo se manejaría en dólares, y convirtiendo a esta zona del mundo la que más movimiento de dólares posee. De esta manera, muchos afirman que el movimiento realizado por Nixon no fue más que una manera de despistar las verdaderas razones, pues con este acuerdo, el respaldo del dólar dejó de ser el oro y se convirtió en el oro negro, el petróleo. Sea así o no, una realidad es que los Estados Unidos supieron aprovechar las situaciones para hacer crecer su país, y no siempre han sido las maneras más justas, pero al final de cuentas, en todo el mundo, cada uno de nosotros disfrutamos comprando nuestros lujos y comodidades con dólares sin valor, más que el impuesto por algunas personas, y como es de esperarse, todos disfrutamos siguiéndolas a ellas. El dólar juega con la riqueza y la pobreza del mundo, limitando a todos de países que no son los Estados Unidos o quien controla el dólar. Estamos bajo un control en donde los recursos que ofrece el planeta y nosotros no los pagamos con algo que en serio la gente necesite. Los estamos pagando con un par de imágenes muy bonitas en un papel verde, y a pesar de que muchas naciones en el mundo están despertando y desafiando la economía manejada por el dólar, y otras dándole más fuerza aún por beneficio propio, la verdad es que la producción de recursos hoy en día no es lo suficiente para cubrir la demanda en el mundo. Esta debe medirse, sea por medio de una moneda u otra manera, pero el dólar no es la mejor opción que se pudo tomar para aquello, pues para hoy en día, hay algo claro: las acciones tomadas por los Estados Unidos a través de la historia en el mundo, no es más que la manera de ascenso de una nación imperialista.